Hey, ¿qué tal mis amigos? En este video veremos a aquellos criminales que con inteligencia, con mucha imaginación, lograron hacer cosas increíbles. Robos que parecen sacados de una película. Número 7. Son los Panteras Rosas. La banda de Panteras es la red más grande y todavía activa de ladrones de joyas. Ladrones profesionales. Con 20 años robando en joyerías de 37 países diferentes, estiman que han alcanzado los 500 millones de dólares. El nombre Pantera Rosa se lo pusieron por hacer un robo parecido al de la película El regreso de la Pantera Rosa, donde escondían una gema dentro de un pote de crema para afeitarse. Ellos, en 2003, en la joyería Graff de Londres, hicieron algo similar, robando un anillo oculto dentro de un pote de crema para la piel. En las habitaciones de hotel de algunos miembros que han sido detenidos han encontrado peluches de la Pantera Rosa, así que se ve que el nombre les gusta. La banda ha crecido mucho y ahora no son todos así, pero por lo general planifican más de lo que uno podría pensar para un simple robo, que luego, si ves las cámaras de seguridad, solo trata de unos pocos minutos. En este caso la planificación lleva 2 o 3 meses, vigilan la joyería, lo que supone que ese tiempo están en hoteles cerca, son ladrones profesionales, graban con mini cámaras el interior de la joyería para estudiarla a fondo y para saber qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo en el menor tiempo posible. También vigilan a los trabajadores, controlan los turnos, qué hábitos, qué manías tienen, quién es el más despistado, quién deja más margen de acción. Todo lo que se puede controlar, lo controlan. Por ejemplo, en una joyería en Francia, antes de entrar a robar, pintaron un banco que había en la puerta y le pusieron un cartel solo para que nadie se sentara allí y fuera testigo del robo. Robos que suelen durar unos 3 minutos porque solo se llevan lo más caro. Y otra curiosidad es que aunque a veces tienen que actuar de día y llevan armas para intimidar, nunca, jamás han disparado a nadie. Otro robo ingenioso es el que hicieron en una feria de joyería en Suiza. Antes de que se abriera la feria, se disfrazaron como los trabajadores. Cambiaron todos los cristales blindados de las vitrinas por cristales normales. Esto con el pretexto de que estaban dañados. Y después, cuando la feria abrió, solo tenían que entrar, romper el cristal común y salir de ahí rápidamente. Lo que sí se toman más en serio es que a sus clientes no le permiten ninguna tontería. Dejan bien en claro a sus víctimas de robos que aunque sea solo una persona, lo matarán sin ningún problema. Y esta advertencia hasta el momento ha hecho efecto, porque aunque han encontrado algunos compradores, ninguno quiere hablar, por miedo a morir, claro. Para terminar con este caso, el robo más caro y el que menos han tardado lo hicieron en Japón. En solo 30 segundos se llevaron 3 millones de euros. Y fue así, entraron, se pusieron unas máscaras, llenaron la joyería de gas lacrimógeno, tomaron las 2 piezas más caras y se fueron. ¿Cómo se fueron? En bicicleta. Por esta imaginación han hecho de todo, incluso se han disfrazado de mujeres, han aprovechado distracciones con muchísima rapidez que no estaban planeadas, hasta huyeron en helicóptero y en lancha, y obviamente tienen muchos recursos monetarios. Número 6. Robando con aspiradoras. A veces no hay que complicarse mucho para ejecutar un robo perfecto. Desde 2006, esta banda ha robado cerca de $800.000 usando estas dos cosas. Primero, realizaban un agujero lo suficientemente grande para que el tubo de la aspiradora entrase y después solamente tenían que aspirar el dinero. De esta forma ahorraban muchísimo tiempo, porque aunque podrían ir sacando el dinero poco a poco con la mano, les llevaría mucho más tiempo. Y con este método de la aspiradora, una vez hecho el agujero, el resto se hace en cuestión de segundos. Lo llamativo es que los supermercados, pese a haber perdido más de $800.000, no cambiaron su sistema de seguridad durante años. Y luego de 15 robos exactamente iguales, no hicieron nada. Aunque probablemente al momento de haber visto este video, eso haya cambiado. Número 5. Un túnel de película. En 2010, unos ladrones cavaron un túnel hasta la cámara del banco Credit Lyons.
Tal cual suena. Aprovecharon que el banco estaba cerrado por reformas y que la vigilancia se había reducido y comenzaron el túnel en el sótano de un local cercano hasta que llegaron. El robo no fue muy silencioso porque uno de los guardias escuchó el ruido y hasta los vio, pero antes de que tuviera tiempo de dar la alarma lo dejaron inconsciente y lo ataron. Una vez que ya tenían libertad dentro del banco, entraron a la cámara y abrieron más de 100 cajas de seguridad, llevándose todo el dinero y todos los objetos de valor. Después le prendieron fuego al lugar para eliminar las posibles huellas. Aún al día de hoy no se sabe quién hizo este robo. Y si tenemos en cuenta lo poco que se sabe del mismo, posiblemente nunca lo sepan. Número 4. El robo de los 300 millones de yenes. Uno de los robos más grandes que ha sufrido Japón fue hecho por una sola persona y de una manera muy particular. Allá por 1968, 4 trabajadores del banco transportaban unos 300 millones de yenes. Normalmente serían 2 los trabajadores, pero las recientes amenazas de bomba habían hecho que fueran 4 para mayor seguridad. Sin embargo, en la mitad del trayecto, el policía que los escoltaba les avisó que había recibido un aviso, una amenaza de que en un camión habían puesto una bomba. Y para no correr el riesgo, apartó el camión e hizo que estas personas se bajaran por si algo llegaba a pasar. Cuando el policía mira debajo del coche, empezó a salir muchísimo humo. Los trabajadores se apartaron un poco más y no se podía ver bien qué estaba pasando. Pero cuando pudieron ver, notaron que el policía no estaba. Claro, esta persona se subió al camión y arrancó a toda prisa. 200.000 policías rastrearon este camión y no lo encontraron. Ese dinero equivale a unos 7 u 8 millones de dólares y el robo lo hizo una sola persona. Todavía no se sabe cómo hizo para que la gente del banco crea que él era el policía y para que se quedaran al lado del camión. Al día de hoy, el robo ya ha prescripto y esta persona puede hacerse famoso en cuestión de segundos, escribir libros, ir a programas de televisión, montar una empresa de seguridad, lo que quiera. Claro, si sigue vivo. Número 3. 18 de marzo de 1990. 2 policías llegaron al Museo Isabella Stewart Gardner de Boston. Parece ser que habían recibido la llamada de que estaba pasando algo en el interior, así que el guardia de seguridad los dejó entrar sin ningún problema. Una vez dentro, los policías le pidieron que llamara a los demás guardias para ver dónde estaba el problema. Solo había un guardia más, así que cuando lo llamó y estaban los dos juntos, simplemente los redujeron. Los guardias de seguridad del museo fueron atados y los llevaron al sótano. Seguidamente, los 2 falsos policías se llevaron 13 cuadros del museo y un par de objetos, como el águila que había aquí encima o una copa encima de la mesa. La investigación todavía sigue en curso porque todavía no se sabe quiénes son esos falsos policías. La preocupación principal es hacia los cuadros en sí mismo. El museo emitió varios comunicados para los ladrones, explicándoles cómo tienen que conservar las obras para que no se estropeen. Claro, los cuadros tienen entre 300 y 400 años de antigüedad y no serían las primeras obras que circulan durante años en el mercado negro para luego recuperarse. Como curiosidad, en la página web del museo han creado un pequeño recorrido para ver cuáles son los cuadros que han robado. Incluso es otro atractivo más para este museo, porque han dejado todos los marcos puestos así cada visitante puede ver exactamente lo que se llevaron. Por si te interesa, también hay una recompensa de 5 millones de dólares por datos para quien sepa dónde están los cuadros. Así que, si conoces a los ladrones, ya sabes. Número 2. Un robo de película. Al principio del video hemos visto cómo las Panteras Rosas han hecho robos espectaculares, pero el más grande y el más increíble lo protagonizó Leonardo, robando diamantes por valor de 100 millones de dólares. Y la historia es igualmente increíble. Leonardo, junto con un grupo de personas, entraron en la que supuestamente era una cámara impenetrable. Lo tenía todo en cuestión de seguridad. Una puerta, detectores de calor, de frío, radar, un sensor sísmico, entre otras cosas.
Los diamantes y el oro nunca fueron recuperados, así como el resto de las personas que hicieron el robo. Leonardo fue detenido, pero solo con pruebas circunstanciales, lo que solamente le valió 10 años de cárcel. Y la cuenta que hacía Leonardo es que 10 años era un precio muy barato por todo lo que se había llevado. Leonardo cuenta que al principio hasta él mismo también pensaba que la cámara era impenetrable, pero 6 meses después ya estaba preparado para entrar a robarla. Esos 6 meses estuvo planificando el robo con una serie de personas de las que no ha dado el nombre, pero que ayudaron a desactivar los sensores. Otro ayudó a duplicar las llaves y un distribuidor de diamantes creó una réplica de la cámara para que todos pudieran estudiarla y para practicar los movimientos del robo, porque el sensor de movimiento se tenía que desactivar desde dentro de la cámara y había que hacer varias cosas más. Una vez dentro, abrieron más de 100 cajas y se llevaron todo lo que pudieron. Número 1. D.B. Cooper. Con la popularidad que tiene este robo, incluso le valió su propio documental en Netflix. Esta persona fue un pasajero que secuestró un avión en 1971 y que pidió rescate para ello. Se trataba de $200.000. Cooper estaba ya dentro del avión, vestido de la forma más sospechosa posible, con lentes de sol, gabardina y un maletín. Y en ese momento le pasó una nota a la azafata. Ella pensó que intentaba conquistarla y que le estaba dando su número de teléfono, así que se guardó esa nota sin leerla, hasta que la persona le dijo que era mejor que la mirara. En la nota ponía que tenía una bomba en el maletín, que se sentara a su lado o si no el avión explotaría. Una vez que le dijo eso, la azafata le comunicó al piloto toda la situación. D.B. Cooper quería esos $200.000 más 4 paracaídas. Después de varios viajes en el avión, finalmente aceptaron la propuesta y le entregaron lo que él quería. Cuando el avión finalmente aterrizó, él cumplió su parte del trato y liberó a todo el mundo, al piloto, al copiloto, a la azafata, a otro trabajador, mientras revisaba el dinero y los 4 paracaídas y le ordenó al piloto que despegara de nuevo. En ese punto, todo el mundo sabía lo que iba a hacer, así que cuando le pareció oportuno estando en el aire, simplemente abrió la puerta del avión y saltó. Y desde ese momento no se ha vuelto a saber nada más de él. Aunque los investigadores creen que posiblemente no haya sobrevivido a la caída, ya que años más tarde una familia encontró parte del dinero entregado a Cooper. Pudieron saber que era suyo porque tenían anotados los números de serie, algo normal en estos casos para luego rastrear el dinero y para poder perseguir a los delincuentes. Y por haberse salido con la suya, es uno de los criminales más inteligentes de la historia. No te olvides de recorrer nuestro canal donde tenemos más informes interesantes. Esperamos tu comentario y suscríbete.